que las mujeres hemos transmitido a nuestras hijas que los hombres tenían más derechos como si fuera una cosa natural. ¿Cómo es posible que esto se haya naturalizado, ¿no? ¿Qué mecanismos hay para reproducir el patriarcado? Yo voy a hablar de unos muy, muy concretitos, pero para eso necesito hablar primero qué es para mí el patriarcado, y para hablar de qué es para mí el patriarcado tengo que hablar qué es de la identidad, ¿no? ¿Qué es para mí la identidad? Las que ya me habéis escuchado en otras ocasiones, esto ya me lo habéis oído siempre, pero lo tengo que resumir y lo quiero resumir solo con palabras. eh, y luego paso ya a presentaros imágenes para intentar ser lo más sintética posible en este paso, pero necesito hablarlo para establecer como la base de partida, ¿no? Bueno, digo que necesito empezar a hablar sobre qué es la identidad, porque si no yo no entiendo qué es el patriarcado, ¿no? Yo siempre hablo de la identidad de una manera muy laxa para referirme a esa manera que tenemos los seres humanos, a sus mecanismos mm, que hacen que tengamos una idea, que nos hagamos una idea del mundo, de lo que es el mundo y de lo que nosotros somos en el mundo, que siempre nos devuelve la sensación de que estamos seguros y de que vamos a sobrevivir. Porque si el ser humano se diera cuenta de la inmensa complejidad del universo, de la imposibilidad de controlar el universo, se podría bloquear por la angustia, ¿no? Porque diría, no puedo controlar nada, no puedo controlar nada. Sin embargo, ningún ser humano, ningún grupo humano se ha quedado bloqueado por la angustia. De hecho, cuanto menos control tecnológico tienen, por ejemplo, las sociedades de caza-recolección, menos angustia tienen. ¿Por qué? Porque nos hacemos distintas ideas de lo que es el mundo y de lo que somos en el mundo, ¿eh? Para conseguir este objetivo prioritario de los mecanismos de identidad, que es neutralizar la angustia ontológica que nos produciría la lúcida comprensión del universo, hay una condición imprescindible, imprescindible, que es estar vinculados a un grupo de pertenencia, saber que no estamos solos, que formamos parte de una unidad mayor que nosotros mismos, junto a la cual, o sea, por pertenecer a este grupo, hacemos frente al universo de manera colectiva, ¿no? Esto es lo que yo llamo identidad relacional. Es la idea de que formamos parte de una unidad de otros seres humanos, que es la instancia última. No es la persona no importa, y es el grupo lo que importa, ¿no? La identidad relacional la tenemos todos los seres humanos porque os digo, es imprescindible. Esto para mí es que no se puede olvidar, ¿no? Es imprescindible estar lo colectivo, lo que te une a los demás, ¿no? Pero nosotros, a medida que los hombres fueron haciendo cosas distintas, se fue compaginando con la individualidad. Y no le prestamos atención a la identidad relacional, porque a diferencia de la identidad relacional no es consciente de sí, no es reflexiva. La individualidad sí, en la individual nos pensamos quién soy yo, la que quería hacer esto, la que hizo esto, la que va a hacer lo otro, la que siente esto, la que piensa lo otro, pero en la identidad relacional no. La identidad relacional es una identidad que es el resultado de los vínculos que tenemos, ¿no? Somos las hijas, las madres, las hermanas, los tíos, los sobrinos. Somos el resultado de un cruce de relaciones y esto nos convence de que no estamos solos en el mundo, somos parte de una unidad mayor. Y es una identidad que se actúa con el cuerpo y con los objetos, ¿no? O sea, con cómo nos movemos, yo qué sé, cómo nos saludamos, cómo nos sentamos, cuál es el acento que ponemos al hablar, nos mete en un determinado grupo, ¿no? Y cómo nos vestimos, cómo nos decoramos, etcétera. O sea, es una identidad actuada. Bueno, al principio las trayectorias históricas, yo voy a hablar del mundo occidental, ¿eh? Y en las sociedades actuales que no tienen división de funciones y especiación del trabajo, la única identidad que existe es esta. La única diferencia entre las personas es que los hombres hacen unas cosas, las mujeres hacen otras. Pero imaginaros sociedades donde no hay nadie que haga algo distinto si eres hombre o mujer, donde no hay ni un chamán, donde no hay diferencias de poder ni de riqueza. Ahí lo único que hay es identidad relacional. Entonces, en estas sociedades, que es el comienzo, os digo, de todas las trayectorias históricas, la relación con el mundo es emocional, porque tú no tienes ciencia y no tienes tecnología, así que no sabes explicar la realidad que te rodea y lo que haces para explicarla es proyectar el único comportamiento que conoces, que es el de tu propio grupo social. Así que tú atribuyes comportamiento humano a lo que nosotros llamamos naturaleza, pero lo pones en un nivel superior de poder, lo conviertes en una instancia sagrada, porque tiene más poder que tú, ¿no? Porque te puede, yo siempre digo que una nube te puede tirar un rayo y te mata, pero tú no puedes hacer nada contra la nube.
Así que vives en una realidad con la que te conectas emocionalmente que tiene el poder sobre ti, es una instancia sagrada que te protege a través del mito de origen, tú te haces un discurso de que te ha creado a su imagen y semejanza, etcétera, no puedo entrar ahí, ¿no? Pero la identidad relacional es una identidad que te conecta emocionalmente con lo de alrededor y tú tienes la conciencia de que eso lo tienes que cuidar porque es sagrado, ¿vale? Es una identidad que se asocia a los vínculos, a los cuidados, a la relación emocional y a la sensación de que hay una instancia protectora que te protege. Bueno, en el mundo occidental lo que fue sucediendo es que los hombres fueron desarrollando funciones distintas entre ellos. Aparece la agricultura intensiva, aparece el almacenamiento, aparece la posibilidad de intercambios, aparece la metalurgia, los guerreros, en fin, los hombres van haciendo cosas distintas y se van sintiendo distintos entre sí. Al principio se va reduciendo el grupo de pertenencia, ¿no? Yo soy guerrero y hago lo que hacen los guerreros y parezco guerrero, pero se va reduciendo poco a poco la pertenencia, ¿no? Hasta que vas llegando, y esto se va a disparar con la escritura, a la sensación de que tú eres diferente a los demás, porque tú haces cosas diferentes a los demás, ¿no? Esto es paralelo, esto es correlativo al aumento del control material del mundo, ¿no? O sea, a medida que hay hombres que van haciendo tareas más especializadas, eso se traduce en que hay un mayor desarrollo de la tecnología, un mayor control del mundo, y entonces empieza a cambiar la identidad, ¿no? Empieza a desarrollarse la individualidad. Y eso implica una relación distinta con el mundo, porque ya no te relacionas emocionalmente con esos fenómenos que tú ya sabes cómo funcionan y tú les estás aplicando tecnología, ya no son sagrados. Así que ahí el poder ya no lo tiene la naturaleza, lo tienes tú. Tú vas diciendo, esto ya no es humano, aquí el poder lo tengo yo. Esto ya no es humano, lo tengo yo. Así que vas creando una sensación de potencia y de que tú eres un sujeto que se relaciona con fenómenos que estás objetivando. ¿Vale? Aparece la individualidad. Tú eres sujeto, el que está individualizado es sujeto y empieza a relacionarse de una manera de poder, con una relación de poder, de dominación sobre lo que le rodea. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado en la historia? Que los hombres fueron desarrollando este modo de identidad, pero a medida que iban poniendo valor a la tecnología, a la explicación racional sobre los fenómenos del mundo, iban depositando ahí el mecanismo de seguridad y dejaban de depositarlo en la seguridad que te dan los vínculos, la pertenencia. Pero resulta que lo que es imprescindible para sentirte seguro son los vínculos y la pertenencia, ¿no? Lo colectivo. Así que lo que hicieron, ese es mi argumento, es a medida que se individualizaban, impidieron que las mujeres se individualizaran, frenándoles la movilidad primero y después impidiéndoles que aprendieran a leer y a escribir. Y si querían leer y escribir ya en el Renacimiento, que se fueran a un convento, porque la escritura individualiza, porque pone la clave de lo que eres en tu mente, o sea, te separa de lo demás, ¿no? Y además racionalizas el mundo. Así que los hombres fueron desarrollando la individualidad, no dejaron que las mujeres se individualizaran, se quedaron con identidad relacional, las mujeres, que antes tenía todos los hombres y las mujeres, y el discurso que ellos fueron creando sobre qué es lo que nos da seguridad, solo tenía en cuenta lo que hacían ellos. Lo que nos da seguridad es la razón, es el cambio, la tecnología, y no pasó nunca al discurso social, al discurso político, que sin los cuidados, los vínculos y la pertenencia que les garantizaban las mujeres a través de relaciones heterosexuales normativas, ellos no se podrían sentir seguros. Entonces, para mí el patriarcado lo que os voy a decir ahora, es un régimen de verdad que idealiza lo que tiene que ver con la seguridad puesta en la razón, la tecnología y el cambio, y niega y oculta la necesidad de pertenencia y de vínculos, porque eso se lo han dejado a las mujeres. Y eso no pasa al discurso. Por eso han ocultado, por eso la historia ha ocultado a las mujeres, ¿no? Es decir, y ahora ya voy a presentar. A ver, eh, compartir. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve bien?
Vale, Sí, perfecto. vale. Entonces, ¿qué es para mí? Espera que toque ocultar. Es que me sale aquí la barrita esta de cosas y no me deja ver mi... Ay, ya se ha oído, vale. Em, ¿Qué es para mí el patriarcado? Para mí el patriarcado es un régimen de verdad, que es un concepto que desarrolla Foucault, que él, por supuesto, no se ocupó de las mujeres ni del patriarcado ni de nada de esto, pero analizaba, analizó muy bien el poder, ¿no? Y Foucault decía, para entender las dinámicas de poder de una sociedad, no hay que fijarse en el poder autoritario, porque el poder autoritario se ve, se identifica, así que te puede resistir. Para entender por qué hay dinámicas de poder o de dominación, ¿no? En una determinada sociedad, hay que entender que si el poder se sostiene es porque la gente sobre la que se ejerce cree que son verdad los principios que lo alimentan. Si una dinámica como la del patriarcado se sostiene, se ha sostenido a lo largo del tiempo, es porque la gente hemos creído, independientemente del lugar que te ocupe en la relación de poder, que ocupes en la relación de poder, hemos creído que son verdad los principios que lo alimentan. Yo esto lo veo tan claro en el patriarcado, o sea, lo veo tan claro que las mujeres hemos transmitido que los hombres tenían más derechos, más privilegios, lo hemos transmitido es porque es un régimen de verdad. Un régimen de verdad es algo en lo que no puedes dudar, es algo que se naturaliza, es una verdad que se considera, no se puede cuestionar que sea verdadera o falsa, es algo que está naturalizado. Por eso se llama también régimen, lo llama régimen de poder saber, porque el régimen de poder se sustenta siempre sobre un saber naturalizado, sobre algo que tú conoces sin saber que lo sabes, lo das por hecho, ¿no? Para mí, el patriarcado es un régimen de verdad que consiste en creer que de la identidad relacional, que este es el discurso que se va a hacer y que va a hacer la ilustración de la identidad relacional, se fue pasando a la individualidad, que todo lo que tiene que ver con lo relacional representa el atraso porque quedó atrás y se fue avanzando hacia lo que representa el progreso. Y al discurso que se va construyendo sobre el progreso no entra la necesidad de lo relacional. Por eso la historia ha ocultado a las mujeres. Ha ocultado a las mujeres por mí, no porque ocultar a las mujeres, sino porque ha ocultado en el discurso político, económico, social, ha ocultado la necesidad de lo relacional. ¿Vale? Los hombres patriarcales, te pueden decir que para ellos la familia, lo más importante y sus hijos, pero ellos ponen el valor social en su trabajo, en el dinero que ganan, en el poder que tienen, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿cómo se ha conseguido históricamente? ¿Cómo se ha reproducido esto? Porque esto no te lo pueden contar, tú tienes una mente plana, entonces te lo cuentan y dices, ah, es verdad, de lo relacional. No, no, ¿cómo se ha transmitido esto? Entonces, Foucault utiliza otro concepto para analizar el poder, que es el de dispositivo. Un dispositivo para Foucault es un conjunto, una red de elementos heterogéneos de instituciones, de discursos, de actuaciones, que aparentemente no tienen nada que ver entre ellos, pero que van conduciendo a una sociedad a que crea en un régimen de verdad. Él pone como parte del dispositivo de la modernidad y tal, los psiquiátricos, la medicina que se considera sano y que no, la escuela, ¿no? Yo voy a ir a unos elementos, yo voy a utilizar este concepto de él y voy a unos elementos mucho más concretos, ¿vale? Yo os diría, para que entendáis un poco qué es esto del dispositivo, yo os diría, por ejemplo, que la literatura infantil y juvenil o el cine han sido parte del dispositivo de género, ¿no? Si vosotros pensáis en todas los dibujos animados de Walt Disney, las películas de Walt Disney, era puro dispositivo de género, ¿no? Bueno, pues yo voy a utilizar dos elementos para argumentar que se ha ido construyendo el patriarcado, ¿no? La idea de que lo que importa es la individualidad y qué es lo que han representado los hombres y que ellos son los que han liderado el progreso y que no han necesitado nada de lo comunitario, porque eso se niega en el discurso, a través de el siguiente mecanismo. Han elegido, o sea, en la historia ha depositado en dos sectores de población. Yo cojo dos, pero esto, hay infinitas cosas, ¿no?
dos sectores de población que representan, que encarnan identidad relacional y han eh, ido demostrando cómo eso se fue quedando atrasado porque fue evolucionando hacia la manera de ser de la modernidad, que es la que lideraban los hombres, ¿no? Han cogido a Qué las bueno con eso. indígenas y a la mujer, ¿vale? Y la mujer se ha ido desarrollando un dispositivo. Los dispositivos no son conscientes, no son conscientes, son mecanismos que funcionan, que operan a través de una, mira, por ejemplo, la cultura material. Yo soy arqueóloga, ¿no? La cultura material es parte de un dispositivo fundamental de nuestra sociedad, porque te va transmitiendo significados que tú no los haces conscientes, pero que están operando, ¿no? Entonces, que los indígenas fueron transformándose, se han ido transformando en lo europeo, en lo occidental moderno, y la mujer se fue transformando, se quedó atrás, se quedó como una concreción, ¿no? De una etapa atrasada frente a la etapa de progreso que han representado los europeos con respecto a los indígenas, los hombres con respecto a las mujeres. Es decir, lo que yo a ver, espera un segundo que apago que me salen cosas. Voy a intentar demostrar es cómo estas dos cosas, cómo el mundo occidental ha tratado a los indígenas y cómo el hombre ha considerado a la mujer, cómo son parte de un dispositivo, que es el dispositivo del patriarcado. O sea, para mí el patriarcado es algo absolutamente profundo. Va mucho más allá de la relación de los hombres con las mujeres, que por supuesto está basado en eso. Pero lo que hace el patriarcado es construir un marco interpretativo de la realidad, en donde se, digamos, habilita la posibilidad de construir una identidad que es la masculina, que se pretende desconectada emocionalmente usando la trampa de que las mujeres le están garantizando la conexión, ¿no? Entonces, se va creando una subjetividad en los hombres que es una subjetividad desconectada, cada vez más desconectada, cada vez tienen menos empatía y cada vez cosifican más la realidad. Es decir, el patriarcado, para mí, es la matriz que ha dado acogida al colonialismo, a el capitalismo, porque todas estas dinámicas eh, han sido protagonizadas por hombres con una subjetividad patriarcal, ¿vale? Es una matriz. A mí cuando me dicen el feminismo, el poscolonialismo, el antirracismo, digo, no, es que es el patriarcado lo que da acogida a lo demás. Bueno, entonces, eso, os voy a argumentar esto en dos etapas a partir del siglo XVI. ¿Qué pasa en el siglo XVI? En el siglo XVI se ha colonizado América. Ha empezado el llamado capitalismo mercantil. Ha empezado lo que se llama primera globalización, porque se ha ido a otros territorios, se empieza a tener dinámicas extractivistas en otros territorios, explotación de personas, etcétera, y se lleva toda una tecnología. Se le ha llamado la primera globalización, ¿no? Entonces, en la sociedad europea empieza a multiplicarse la división de funciones entre los hombres. Estamos en el Renacimiento, ¿no? Y esas familias, las familias de élite, ¿no? De las monarquías, de las aristocracias, etcétera, las hijas empiezan a aprender a leer y escribir. Eso individualiza. Así que, como en todo momento en que las mujeres han tenido momentos que se podían individualizar, la cultura, el patriarcado, ha desarrollado sistemas para liquidar eso, ¿no? Uno de esos sistemas era enviar, como os digo, a las mujeres que querían leer y escribir a los conventos. Y ahí lees, escribes, haces matemáticas y haces lo que tú quieras, ¿no? Pero en la sociedad no. Y otro mecanismo se ha construido a través de todo un discurso que os digo, tiene una etapa muy clara entre el siglo XVI y el siglo XIX, y luego pasa a otra cosa a partir del siglo XIX, que es lo que os voy a decir. Bueno, esto que es el régimen de verdad, esta escala, como os digo, se va a reafirmar a través de un dispositivo que va a intentar demostrar que los indígenas se han quedado atrasados y la sociedad ha ido evolucionando hacia la modernidad y que el modo de ser mujer ha ido evolucionando hasta los hombres, que el hombre es un estado evolucionado a partir del de la mujer. Y atraviesa las mismas etapas, ¿eh? Es que es una cosa súper interesante cuando se mira en años. Vamos a empezar con el de los indígenas. Bueno,
el discurso patriarcal para mí se concreta absolutamente en el discurso de la Ilustración, ¿no? El discurso de la Ilustración pretende que la humanidad ha ido atravesando etapas de complejidad creciente, eh, guiados por la tendencia innata del hombre, yo nunca utilizo hombre como genérico, ¿eh? De hombre, del varón, a mejorar sus condiciones de vida. Y que esto lo hace esto se ha hecho a través del desarrollo de la razón y con el instrumento de la tecnología. Es decir, que a medida que la razón se va desarrollando una tecnología que permite subir a una escala superior de cultura. Y esa escala superior de cultura no solo es más compleja tecnológicamente o económicamente, sino que es moralmente superior, porque se va abandonando, con el desarrollo de la razón, se va abandonando la superstición, la ignorancia, el salvajismo propio de las etapas inferiores, ¿no? Es decir, se va a argumentar que se va a ir pasando, la humanidad ha pasado de una etapa de salvajismo a una etapa de civilización. Eh, Una de las disciplinas que más ha ayudado a construir este discurso en la modernidad es la prehistoria, a la que yo me he dedicado casi 40 años, ¿no? Por eso yo tenía una posición muy heterodoxa y muy outsider dentro de la prehistoria, porque la prehistoria, que es la fase de la humanidad anterior a la aparición de documentos escritos y legibles y traducibles, ¿no? Anterior a la aparición de la escritura, la prehistoria se ha juzgado siempre, se ha interpretado proyectando los valores de la modernidad, del presente. Entonces tú, como aquí lo que nos importa es el cambio, la tecnología, la razón, la complejidad, pues tú lo buscas eso en las sociedades del pasado y dices, uy, qué atrasados estaban, qué primitivos eran, ¿no? Porque se les ha juzgado con nuestras características, ¿no? En lugar de interesarse por cómo piensa la sociedad oral. Porque si se hubieran interesado por la sociedad oral, se hubiera llegado a la evidencia de que las sociedades orales tienen una complejidad inmensa, inmensa, solo que se organiza de otra manera, se organiza de otra manera, tiempo, espacio, etcétera, ¿no? Entonces, la prehistoria y la historia ha ido construyendo un esquema evolutivo, evolucionista, que arranca en el Paleolítico, las sociedades de caza-recolección, y va subiendo, ves, son etapas tecnológicas, caza-recolección, Paleolítico, piedra antigua, Neolítico, piedra nueva, Edad del Bronce, Edad del Hierro, historia, etcétera, ¿no? Del salvajismo se ha ido pasando a la civilización. El problema con este esquema es que actualmente hay sociedades de caza-recolección y actualmente hay sociedades campesinas. Entonces, por extrapolación, como nosotros juzgamos a los del pasado con nuestras claves y decimos que atrasados eran embrionarios, eran primitivos, se ha atribuido este mismo carácter a las sociedades actuales. Y esto es lo que ha legitimado la colonización, la esclavitud, la expropiación, todo y ha legitimado la evangelización, la globalización, porque les hacíamos el favor de meterles en la civilización, porque ellos eran atrasados, ¿vale? No se contemplaba su diferencia radical, ¿eh? Han sido características de la antropología y de la arqueología desde que nacieron, ¿no? Este es el primer manual que hay de antropología, el de Lewis Morgan, que se llama La sociedad antigua o investigaciones, es que se me tapa aquí esto, pero bueno, en las líneas del progreso humano desde el salvajismo a través de la barbarie hasta la civilización. Este es el primer libro, el de Lubbock, de prehistoria, el primer manual, que es épocas prehistóricas ilustradas por los antiguos restos y las formas y costumbres de los modernos salvajes. ¿Veis? O sea, lo que hacía en prehistoria, es decir, estas ruinas fueron protagonizadas por gente como las actuales, voy a buscar la antropología, porque son salvajes todos, ¿vale? ¿Cómo se consigue que esto, que cale, cómo se consigue que la sociedad vaya considerando natural que los cazadores-recolectores son salvajes, son primitivos? ¿Cómo se consigue esto, no? Bueno, mira, un primer elemento del dispositivo.
la historia de los zoológicos. Vosotros sabéis que los zoológicos aparecen en el siglo XIX, bueno, al final del XVIII, el de París, porque claro, París es la cuna de la Revolución Francesa, es la pura ilustración, es la civilización, es el progreso, es... Entonces, para demostrar que el poder, la superioridad del hombre, que es esta del ciudadano, los derechos del ciudadano, del individuo y ciudadano, masculino todo, el poder del hombre sobre la naturaleza, se empiezan a crear los zoológicos. Los zoológicos quieren demostrar el poder del hombre sobre la naturaleza, ¿vale? El primero es París, el segundo va a ser Madrid, 1822, el tercero muy seguido Londres. Bueno, fijaros qué cosas empiezan a pasar. En 1871, así como de manera como curiosa, una anécdota. El Zoo de Berlín construye una casa oriental para alojar a un rinoceronte. Fijaros, ¿veis cómo esto, os digo, es inconsciente, pero cómo transmite significado? Porque ¿qué está diciendo esto? Están metiendo un animal en una casa que es reproducción de una casa humana, oriental, por oposición a lo occidental. ¿Vale? Están asociando lo oriental a la animalidad. ¿Os acordáis luego del libro este de orientalismo muy posterior de Edward Said, ¿no? Occidente necesita diferenciarse y disminuir lo otro, ¿no? Hablando de orientalismo. Bueno, esto empieza en el Zoo de Berlín. 6 años más tarde, es que esto es tan fuerte, es que esto es tan fuerte. Yo cuando empecé a investigar esto es que yo no lo sabía y me pareció tan fuerte. 6 años más tarde, al primer jardín zoológico de París se lleva 14 personas africanas que se les llamaba nubios. Los nubios viven en el sur de Sudán, ¿no? Es un grupo étnico. Junto a los cabellos, jirafas, elefantes, avestruces, etcétera, que se habían capturado en Somalia y en Sudán. Es decir, ya no es que construyan una casa, es que se llevan al zoo, o sea, meten en el zoo a los animales y a las personas de un mismo territorio, asociando a las personas a la animalidad. Y esto tiene tanto éxito, que empiezan a llegar miles y cientos de miles de personas a los zoológicos. Entonces se empiezan a extender por toda Europa. El más famoso fue el Jardín Zoológico de Aclimatación de París, que pasó a tener personas. O sea, en lugar de animales, personas. Por ejemplo, el pueblo senegalés, ¿no? Y entonces llegabas como una expo, un día de estos de Londres de 1908, llegaba gente a ver a personas de otros territorios que eran salvajes. Así se va construyendo la idea, ¿no? Esto es una foto se titula Africanos en el baño de París, 1890. Entonces, fijaros qué foto. Tenemos aquí a los pobres africanos que se han traído, que están en el zoo, bañándose, mientras la bien pensante, ilustrada y progresista sociedad parisina, ilustrada ella, ¿no? Observa qué civilizada es. Tenemos aquí a los hombres con sus canutiers, esto no sé cómo se llama, a la niña con tirabuzones, al cura con su sotana, al soldadito con su uniforme, aquí al empresario prócer de la sociedad con su reloj de oro, este de aquí. ¿Ves? Se va construyendo, se va naturalizando la idea de que nosotros somos civilizados, el otro es un salvaje. En 2011, en París, hicieron una exposición que yo me fui a París solo para ver la exposición, que fue buenísima. Era una exposición sobre la construcción de la idea del salvaje, ¿no? Y eligieron esta foto para ilustrar el catálogo, ¿no? La portada del catálogo. Mirad qué foto. Esto es el patriarcado, lo que yo hablo, ¿vale? Es una fotografía en el Zoo de Londres en 1984 y tenemos a un hombre blanco, él solo vestido de pie, porque él no necesita lo relacional, él es su razón, su tecnología, mirando desde arriba, que el pobre tiene que forzar un poco el cuello porque está muy estirado, ¿no? A un grupo salvaje que está medio desnudo o desnudo, sentado y tumbado y en grupo, o sea, identidad relacional, mirándolo desde arriba, para demostrar la superioridad, ¿veis?, de lo individualizado sobre lo relacional. Cómo
lo individualizado masculino ha superado, ha sido el líder que nos ha alejado de ese salvajismo. Os pongo alguna foto más. Veis aquí, esto no sé dónde está tomada, pero veis aquí, es todo tan tremendo, y cómo están mirando estos dos hombres en esa sociedad tan reprimida victoriana, cómo están mirando a estas salvajes con los pechos al aire, encerradas en un recinto. Esto pasa a Estados Unidos y veis aquí grupos de un grupo filipino que se los llevan ahí sentados. Es que no es nada inocente las posturas, los objetos, no es nada inocente nada, ¿eh? Y veis cómo los americanos van, en fin, sintiendo la superioridad obvia, ¿no? 1930, aquí tenemos a un profesor de antropología dando clase a las refinadas damas ilustradas burguesas, ¿no? De la época, 1930 ya, ¿eh? Con estas, o sea, utilizando como cosificando a estas mujeres etíopes, ¿no? Con los platos en los labios, que están sentadas. Les llevaron incluso a los circos, estos Estados Unidos 1948, las metían en los circos. Y llegaron a hacer cosas como esta. Este es un pobre joven, un chico pigmeo, Otavenga, que os lo leo aquí para que no tengáis que escucharme leer. Otavenga, hombre pigmeo, comprado para ser exhibido en el Zoo del Bronx, en Nueva York, desde 1904. Se le incluyó en la misma jaula que los chimpancés y orangutanes para que sirviera de base a un estudio comparativo entre el hombre de raza inferior y los simios. Fijaros qué tremendo, ¿eh? Cómo se va transmitiendo a la sociedad y se va naturalizando la idea de que los indígenas son salvajes. Están más cerca de los animales que de la cultura superior del mundo occidental. Es que se llegó hasta disecar a gente. Este es un caso de el llamado negro de Bañoles. Bañoles es un pueblo de Cataluña, de Gerona. Este es un hombre que compraron muerto unos franceses y lo disecaron en 1830 y el museo se lo adquirió en 1916 y el museo lo tuvo exhibido hasta 1992. Tuvo exhibido a un hombre disecado, a un hombre negro disecado. Lo tuvo exhibido. En 1992 se devolvió a Botswana y lo recibieron con honores de jefe de Estado, porque ya, pero 1992. Esto es la misma barbaridad que pasó con Sarah Bartman, que no sé si habéis oído hablar de ella, fue un caso famosísimo, se le llamaba la Venus Hotentote, así es un término despectivo para ellos. Esto es un caso que no os puedo contar, o sea, no, que decir, no me voy a detener, pero era, solo contaros que era la niñera de los niños de un matrimonio inglés que fueron colonos en Sudáfrica. Entonces, al volver a Europa, se llevaron a la niñera. Y la niñera tenía esteatopigia, que esto es bueno, una característica que tienen algunas poblaciones africanas, que es una acumulación excesiva de grasa en las nalgas, ¿no? Y entonces allí en Europa despertó tanta atracción que la empezaron a exhibir en salones, al final la vendieron a un circo, estuvo en una jaula, al final murió en unas condiciones tremendas, Sarah Batman. Y el Museo del Hombre de París, o sea, es que yo hablo de París porque es como el no de la civilización, es la Revolución Francesa. Y han hecho estas cosas porque es parte de un dispositivo de lo que no es consciente que están haciendo. Bueno, sí son conscientes, claro, pero ¿cómo se hace lo que hacen, no? Creo que Sarah Garman tenía una vulva, unos labios vulvares muy grandes y también se los cortaron y los exponían aparte, ¿no? Ahora os digo, esto no solo lo ha hecho Europa. Todas las repúblicas latinoamericanas están construidas con mentalidad europea, porque ha sido la colonización que fue formando aquí a los que luego lideraron todas las conquistas, por ejemplo, la conquista del desierto en Argentina, ¿no? Y esto ha hecho que estos mismos barbaridades se hayan cometido también aquí. Claro, desde mucho después y quizá, bueno, no tan conocidas o no tan frecuentes, ¿no? Pero mirar el Museo de la Plata. El Museo de la Plata ha tenido exhibidos esqueletos de mapuches hasta 2006. Os pongo interior del Museo de la Plata, esqueletos mapuches. En septiembre de 2006 se aprobó la retirada de exhibición de todos los restos humanos de los pueblos originarios. 2006. No sé si sabéis que el Museo de la Plata, el sótano, fue la prisión para los líderes mapuches, ¿no? Se utilizó como prisión. Ya han estado exhibidos los esqueletos. Vale, eso es parte
de todo un dispositivo que iba naturalizando la idea de que son salvajes, son primitivos, ¿no? Ahora os digo, lo mismo que ocurrió, voy un poco deprisa la cuestión del tiempo, lo mismo que ocurrió con los indígenas, ocurrió con el discurso de que el hombre ha superado etapas en las que se ha quedado la mujer, ¿no? La mujer se ha quedado en una etapa atrasada y el hombre ha superado esa etapa. Que es, no, es parte del dispositivo, os digo, de régimen de verdad patriarcal. Es decir, que la mujer está más cerca de la naturaleza y el hombre de la cultura. Bueno, os voy a dar dos datos. ¿Cómo funciona esto? O sea, dos tipos, dos mecanismos de este dispositivo. Uno es este no sé si lo habéis pensado, porque yo nunca había pensado. O sea, lo leí cuando ya empecé a trabajar con género, leí un artículo de una investigadora, me parece que era Sandra Harding, norteamericana, que se titulaba ¿Por qué los mamíferos se llaman mamíferos? ¿No? Y fue absolutamente para mí iluminador. A ver, sabéis que el Linneo, Carbon Linneo, clasifica todas las especies vivas, ¿no? Bueno, minerales también los mete, pero clasifica las vivas. Él era un creacionista, o sea, él creía que Dios había creado el mundo en 7 días, ¿eh? Pero lo que quería demostrar es la extrema magnanimidad y sabiduría de Dios. Entonces hizo una clasificación que es tan buena que sirvió luego a los evolucionistas y que se sigue utilizando a día de hoy. En la clasificación original del Linneo había 5 categorías originales, ¿no? Que es reino, clase, orden, género y especie. El número de especie luego junta el de género y especie, ¿no? Nosotros somos la especie Homo sapiens. Nosotros pertenecemos al reino animal, clase mamíferos, orden primates, género Homo, especie sapiens. Vale. Linneo nunca utilizó para clasificar a todas las demás especies que estaban más alejadas de los humanos, menos complejas, a los peces, a las aves, a los reptiles, etcétera, nunca utilizó rasgos que solo pertenecieran a una parte de la especie, nunca. O sea, los clasificaba por sistemas de locomoción, sistemas de respiración, sistemas, ¿no? Que caracterizaban a todo el grupo. Pero en lo que afecta al humano, decidí porque estamos en el siglo XVIII, claro, estamos en pura ilustración, decidió clasificar de esta manera a nuestra especie. Utiliza un rasgo de las mujeres, de las hembras, de los sapiens, para poner en contacto nuestra especie con otras especies, con los perros, los caballos, los cerdos. Utiliza las mamas, ¿vale? Un rasgo de las mujeres para ponernos en contacto con los animales. Y utiliza al hombre que sabe, que desarrolla la razón, el hombre. Por eso el hombre nunca es un genérico. Por eso nunca utilizar hombre como genérico, porque no es un genérico. Es el hombre que sabe, el que desarrolla la razón, que en ese siglo XVIII se pensaba que eran solo los hombres, el que nos separa de las especies. ¿Vale? Es el hombre el que nos particulariza como especie sobre todas las demás y es la mujer la que nos conecta con todos los demás animales, con la naturaleza. Pero esta idea de que la mujer es un estadio atrasado más cerca de la naturaleza, no solo se construye así, se construye a través de muchos otros mecanismos. Otro de ellos es el que os voy a enseñar. Paralelamente al esquema evolucionista de etapas de los indígenas, se construye la idea de que el hombre atraviesa por etapas en su desarrollo personal, en su crecimiento personal, que primero atraviesa por una etapa de niña, luego una etapa de niño y otra una etapa de hombre. A partir del siglo XVI, lo mismo, ¿eh? Porque estamos en un dispositivo de frenar a las mujeres. Claro, el problema con esto es que la niña se queda siempre, la mujer se va a quedar siempre como niña. Es lo que pasaba con los cazadores y lo mismo, ¿no? Mientras que el hombre supera etapas y llega a ser el hombre el que lidera, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de la vestimenta infantil. A partir del siglo XVI, que ya os digo que las mujeres podían empezar a aprender y a escribir en los grupos, estamentos elevados, ¿no? Que de las mujeres podían tener sensación de poder, de autonomía, porque tenían poder sobre la servidumbre y el resto de la población, etcétera. A las niñas se les corta esto a través de la vestimenta.
Aquí tenéis, mira, los hijos, a ver si puedo mover esto, porque es que se me ponen aquí las imágenes y no veo yo mi propia, no sé cómo mover este, a ver, em, los hijos de Felipe III de España. Estos, mirar, segunda mitad del 16. Les visten a todos de mujer y les ponen un atributo, un objeto, para que sepamos si es niño o niña. A las niñas les ponen un abanico, ¿veis aquí que tiene un abanico? Y a los niños les ponen una espadita o un animal. Este tiene no sé qué, porque esto es un niño, este objeto es algo masculino, pero no sé lo que es, ¿eh? Pero es un algo masculino. Mira, os pongo ejemplos. Este es el mismo de antes, en siglo XVII, con un pajarito para que se vea que esto es un niño. Pero fijaros cómo es vestido completamente de mujer, completamente de mujer. Este es un cuadro también alrededor de final del siglo XVI. ¿Veis? Las niñas vestidas igual que la mamá. Tú podrías decir, ay, las niñas, fíjate, imitan a la mamá, pero no, esta no es la lectura. La lectura es que a la mujer se la viste, o sea, es niña y va creciendo de tamaño, pero sigue siendo igual, sigue siendo niña, no cambia la apariencia. La cultura material, yo os digo, la arqueología es presa inconsciente de la cultura, no me puedo meter en todo lo que tiene la arqueología. La cultura material está expresando lo inconsciente de la cultura. Entonces tenemos aquí a la mamá vestida igual que las niñas. ¿Sí? La mujer no crece. La mujer se queda como niña. Aquí el niño, ¿veis? Que tiene una espadita para que nos enteremos que es un niño. Y esto pasa en todo. Esto es también siglo final del 16, paso del 16 al 17. La niña igual que la mamá y los niños, este con un arco y flecha, este con una espada, para que sepamos que son niños. Aquí tenemos a un recaudador de impuestos de Ámsterdam, siglo también 17, y tenemos, pone el niño, con el perro está su hijo pequeño. ¿Ves? El hijo que va vestido completamente de mujer, y va con un perro para que sepamos que es un niño. Porque si no, esto podría ser una niña, porque va vestido de mujer. Los hombres se visten de niña, luego de niño, y luego ya pasan a ser vestidos de hombre. El delfín Luis XV, mirad cómo va, completamente de mujer. ¿Eh? Este objeto no sé lo que es, pero es un objeto masculino. Este es el mismo, un poquito más tarde, siglo XVIII ya, ¿eh? Siglo XVIII. Está con animales para que sepamos que es un niño vestido completamente de mujer. Ahora, a partir de mitad del 18, empieza Rousseau, empiezan otros teóricos a hablar de la bondad, del buen salvaje, ¿no? De que que Dios nos ha creado a todos, la naturaleza es buena, vamos a crecernos, hay que darnos las condiciones. Entonces, eso se aplica a los salvajes y a los niños. Y hay que dejar que los niños, el cuerpo, no hay que obligarlo tanto, no hay que castigarlo como estos corsets. Entonces empieza una moda paralelo a la idea del buen salvaje, una moda de vestimenta infantil que es como de trajes vaporosos, sueltos, que ya no encorsetan, pero sigue las mismas características. Mira, aquí tenemos a una mujer que tiene aquí dos hijos, ¿no? ¿Y cuál es el niño y cuál es la niña? ¿O es uno o son los dos? No se sabe. Pero sabemos que esto es una niña porque tiene un abanico. Tiene un año, es Mary que tiene un año, aquí yo lo tengo tapado, pero Mary que tiene un año. Y este sabemos que es Henry de 3 años porque tiene un carruajito. No sé si veis aquí un carruaje pequeñito, como un camioncito, pues un carruajito, que es un niño. ¿Vale? O sea, el hombre pasa por una etapa de niña, y luego pasa a ser niño, y esto se prolonga en el siglo XIX. Aquí tenemos a Alfred Fuller, esto es siglo XIX, es que yo no puedo ver, a ver, es que me tapa es que Zoom tiene esto de que te tapa donde coloques la imagen, a ver, espera, en 1836. Se le pone, ¿veis? Un caballito y un látigo para que se vea que es un niño. O este igual, esto es en 1864, mitad del siglo XIX, vestido de niña. Y esto, con esto acabo estas fotos de esta etapa, esto es una foto de un tío mío, es una foto del álbum familiar de un tío mío, de un tío político, que le gustan mucho las antigüedades, murió hace años y las guardaba. Entonces un día me enseñó el álbum familiar y yo dije, pero Dios mío, déjame que esto lo guarde, que lo escanee y tal. Esta es, no sé, una abuela suya, una familiar suya que tenía este niño guapísimo que va vestido de niña, pero lo llamativo de este niño no es este vestido, es como le vestían cuando tenía ya un poquito de más edad. Fijaros lo que es este, lleno de perifollos, de lazos, de encajes, y le ponen un arco para que se vea que eso es un niño. Vale, o sea, los hombres pasan por la etapa de niña, de niño y después ya de adulto.
A partir de fin del siglo XIX cambia el paradigma, porque están ya las sufragistas, están luchando las sufragistas por la igualdad de las mujeres. Entonces ya no se puede decir que las sufragistas son niñas, están defendiendo, ¿no?, su derecho a la individualidad, etcétera. Entonces cambia el paradigma. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Porque el patriarcado sigue metiéndose por todos los caminos, ¿no? Va a cambiar el paradigma. Entonces lo que empieza a verse a través de la vestimenta, es que el hombre se empieza a traducir, el hombre lo es desde el comienzo, no pasa por una etapa de niña. Y es el que encarna la especialización del trabajo y el progreso, ¿no?, en la revolución industrial. Y la mujer no. Entonces empieza, para que este dispositivo funcione, se empieza a vestir a los niños de una profesión subordinada, que es la de marinerito. Esto empieza con, racionalmente, la justificación es que la monarquía inglesa, para apoyar a su flota en no sé qué batalla naval, pues viste al príncipe, de marinerito. Pero, y esto lo empieza a copiar toda la aristocracia, todas las clases altas, ¿no? Pero el hecho es que se está vistiendo a los niños ya de profesionales, de una profesión, os digo, subordinada, porque ser niño es una categoría subordinada a ser hombre adulto, ¿no? Entonces, esto se empieza a extender. Al principio se mezcla con lo de la falda y la niña, ¿no? Pero luego queda, y ya me vengo al día de hoy, por esto de que voy deprisa, queda en un rito de paso que se sigue haciendo en nuestra sociedad, que es el acceso a una comunidad absolutamente conservadora y patriarcal como es la Iglesia Católica, ¿no? Si tú haces la primera comunión, que es un rito de paso para acceder a esta comunidad, patriarcal, sigue utilizándose, no en todos los casos, pero sigue utilizándose el vestido de marinerito. O sea, el niño va vestido de profesional. A veces hace un poco de lío, y se viste de almirante o de capitán general o de cosas así, pero va vestido de profesional. Mientras que las niñas, ¿de qué se visten las niñas? Se visten, en mi época, de dos cosas, dos posibilidades. Una que sigue habiendo a día de hoy, de novia. ¿Veis? Él de marinerito, él de profesional, ella de novia. De novia, de novia, de novia cursilísima, de novias cursilísimas. De novia. Eh, Os pongo fotos, esta la saqué de un archivo en Madrid. ¿Veis? El niño de profesional, las niñas de novia. O sea, el hombre va a trabajar, la mujer esposa y madre. El hombre va a trabajar, la mujer esposa y madre. Y la otra posibilidad en mi época era vestir a las niñas, si no se les vestía de novia, de monja. No he encontrado en internet fotos de el traje de comunión de monja, pero os he traído mi propia foto de primera comunión para que veáis cómo a mí me vistieron de monja. O sea, las posibilidades eran, yo fui a un colegio de monjas, las posibilidades eran el hombre profesional y la mujer, casada o monja. O sea, esto de la mujer autónoma y tal no existía en el imaginario, no quería crearse en el imaginario, ¿no? Esta es mi foto de primera comunión. Yo soy melliza, yo soy melliza. Esta soy yo, la que está en el centro, y esta es mi hermana melliza, que no nos parecemos nada, como veis. Somos 5 hermanas, aquí la pequeña debía ser muy bebé todavía. Voy de monja, o sea, con sandalias, con mi crucifijo, con la toca, a los pies de la Virgen María, que es esta escultura que había ahí en la pared, de monja. De hecho, te regalaban incluso, yo creo que a nosotros no nos lo regalaron, pero se regalaban, esto lo buscaba en internet, a la Nazi Comunión, que era una monja. Yo digo, ¿cómo puedes regalar una monja? O sea, es que no puedes ni desvestirla a una monja. O sea, ¿qué haces regalando una monja? Es para crear el imaginario. La mujer casada o monja, cuando entra a esta comunidad que es conservadora. Vale, pero llegamos a, pasamos ya a los años 60, ¿no? Y ya no se puede sostener que la mujer es una niña, que los indígenas son salvajes. Así que va a cambiar el discurso, pero va a seguir siendo patriarcal. El patriarcado es como el agua que se mete por cualquier rendija, ¿no? Y va a seguir operando. A partir de los años 60, el discurso es ya de que todos somos iguales. Ahora, con una condición, con que seamos igual que el dominador. Así nos van a considerar iguales, ¿no? Y esto opera igual en los indígenas que en las mujeres. Se sigue negando la identidad relacional, ¿veis?
Os pongo los indígenas. Bueno, esto es una frase de Bolsonaro que, bueno, es de un artículo de Eliane Brun, una periodista. Según Bolsonaro, los indígenas son seres humanos como nosotros. Quieren ser emprendedores, quieren evolucionar. ¿Qué significa eso? Bueno, como si Bolsonaro ha explicado, los indígenas deberían tener el derecho de vender y arrendar su tierra, algo que está en curso. Bueno, es que son como nosotros. Así que qué suerte tienen que les metamos en el consumismo porque son como nosotros, ¿no? Esta foto es del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU en Nueva York en 2013. Yo no la he hecho, la he sacado de internet, pero yo estuve en el foro en 2015 y vi esto tal cual, lo veis, era así, ¿eh? Y esto lo quiero asociar a un artículo de una de las principales teóricas postcoloniales, que es Gayatri Spivak. Gayatri Spivak tiene un artículo que es famosísimo que se llama ¿Pueden los subalternos hablar? Y decía, no. ¿Qué quería decir? Los subalternos son los dominados, ¿no? ¿Qué quiere decir con no? Quería decir que pueden hablar en su lengua, pueden hablar en su lógica para relacionarse con nosotros. Y decía, no, porque si ellos hablan en su lógica, nosotros no los escuchamos. Así que si quieren defenderse de nuestras invasiones, colonizaciones, extractivismo, etcétera, tienen que hablar nuestra lógica, nuestra lengua. Y esto es así. Pero en el momento que hablan nuestra lengua, que están alfabetizados o que están en Internet, han pasado a nuestra identidad. Ya han pasado, por más que sostengan todavía parte de la suya. Pero ya digamos, su identidad se ha transformado. ¿Eh? Siguen existiendo como grupo, por supuesto que sí. Esto te lo van a defender mucho los antropólogos también. Pero la identidad, la oralidad, la lógica, la complejidad de la oralidad se ha perdido. ¿Eh? Y esto es lo que se veía en la ONU. En la ONU subía cada representante a la tribuna y hacía unas palabras en su lengua nativa, ¿no? De los ancestros y la tierra y el agua y el sol y tal, en su lengua, y luego pasaba. Porque según la ley de no sé cuántos, que luego supongo que Silvina nos va a hablar de esto también, según la ley de las tierras, los derechos de las tierras, porque hablan en nuestra lengua. Con eso se pierde la oralidad, ¿eh? Se pierde, no les escuchamos, no les escuchamos. Esto es lo mismo que ha pasado con la mujer, ¿vale? Son iguales, somos iguales mientras seamos como ellos. O sea, si tú quieres entrar en las esferas de poder, tienes que asumir la lógica masculina. Y esto es una foto, pero de las muchas que podéis sacar de un Consejo Europeo, donde hay hombres, todos vestidos igual, y hay mujeres que están vestidas, alguna puede llevar falda, pero todas traje de chaqueta, siempre traje de chaqueta, porque es el traje del poder masculino, ¿eh? De la lógica patriarcal. Así que, y con esto ya acabo, a ver si puedo quitar esto para leer, porque es que yo esto, a ver si puedo mover esto. Os pongo, la clave para mí, para revertir el patriarcado, es pasar al orden político la importancia de lo relacional, es decir, integrarlo en el discurso de verdad en el que cree nuestra sociedad. Mientras eso no suceda, y tiene muy pocas posibilidades de suceder, a la vista de quién dirige el mundo, no se valorará socialmente ni por tanto económica o subjetivamente la dedicación a los cuidados y a los vínculos, que seguirán quedando en manos de mujeres y cada vez más en manos de mujeres precarias, porque las mujeres occidentales nos estamos individualizando, estamos entrando, o sea, nos individualizamos, pero entramos en un régimen de verdad, que lo que dice es que somos valiosas cuando nos empoderamos, o sea, cuando tenemos éxitos en el trabajo, con la razón. Yo digo, a mí la sociedad me valora porque doy conferencias y escribo libros. A mí la sociedad no tiene ni idea de cómo soy yo en lo relacional, ¿no? Y nosotros aprendemos a valorarnos por eso. Y entonces le estamos dejando a mujeres precarias los cuidados de los ancianos, de las casas, lo doméstico, etcétera, ¿no? Os pongo la igualdad no se derivará solo de que las mujeres encarnemos las tareas asociadas a la individualidad, trabajo, poder, riqueza, especialización, agencia, sino de que los hombres asuman también las tareas, la subjetividad propia de la identidad relacional. Solo entonces llegaremos a una sociedad iguales, ¿no? Pero para esto hay que cambiar el régimen de verdad. Y el régimen de verdad sigue insistiendo en que lo que vale es la razón, el progreso, la tecnología, etcétera, ¿no? Y nada más, esto es lo que os quería contar. Ya está, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Nada más. Bueno, qué interesante, la verdad. Ah, estás ahí, Cari, si querés tomar la posta. No, no te veía, ahora veo que estás.
No, pero ahora no se te escucha tampoco. Ahí va, Ahora ahora se te ve y se te escucha. sí, 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 me pude conectar desde el celular. Bueno, la verdad que más que interesante, ¿no? Ese paralelismo en la situación de las mujeres y de los pueblos originarios que, que haces, la verdad que te seguía y me sorprendía, ¿no? De cómo fuiste descubriendo y cómo fuiste construyendo todo esto que nos enseñás, y qué verdad. Eh, y lo bueno de escucharte, ¿no? En un país donde, bueno, Argentina, como cualquier otro país de América, donde la situación de los pueblos originarios también siempre está en la agenda, por lo menos de los poderes judiciales. Y es importante que empecemos a ver las cuestiones desde otra manera. Cuando hablabas de los mapuches, de la situación en el Museo de la Plata, no hay forma de que quienes vivimos acá en la Patagonia tomemos nota de una realidad que conocemos, pero que bueno, que no todos, de que no todos la saben, y todo lo que se ha tenido que trabajar para poner fin a esto, ¿no? Eh, Así que la verdad que es un placer, Almudena, escucharte y sinceramente, siempre, bueno, a veces la escucho a Diana eh, de cómo definir el patriarcado, cómo entender el patriarcado, ¿no? Y ustedes lo dicen tan fácil, y ahora esto, ¿no? De que forma parte de una verdad que se fue construyendo y entender por qué gran parte de la sociedad, e inclusive nosotras mismas, porque todo el tiempo nos estamos deconstruyendo y haciendo una crítica de algunas, a veces de palabras que utilizamos, de mensajes que damos o de conductas que llevamos adelante que no son más ni eso, ¿no? Que continuar con prácticas que damos por ciertas, que damos como parte de esa verdad. Así que me encantó y muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Lucía está, digamos, leyendo el chat, así que si alguien quiere preguntarte algo antes de darle la palabra a Silvina. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, Lucía? O No, no, creo que no hay preguntas por lo que estoy viendo acá, así que si querés pasamos o comentario, o al final hacemos los comentarios. La verdad que la parte de la historia de los zoológicos también es muy impresionante, ¿no? A mí me resultó muy impresionante. Por suerte ahora hay toda una movida antizoológicos, ¿no? Pero por otros motivos, pero muy interesante también. No, si querés pasemos a la segunda. bueno, muchas gracias, Almudena, y Muchas eh, gracias a vosotras. que luego alguna pregunta o alguna inquietud va a surgir. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra segunda invitada especial y expositora, que es Silvina Ramírez, a quien, bueno, tengo el placer de conocerla personalmente y que trabaja, bueno, su vida, digamos, ha sido trabajar en pos de los derechos de los pueblos originarios. Es abogada, es doctora, es profesora de distintos posgrados de la Universidad de Buenos Aires, de otras universidades. También es miembro del INESIP y de CEPAS. Tiene un currículum obviamente mucho más amplio que el que estoy diciendo, pero bueno, por pedido de ella, me limito a dar estos datos y sepan que van a encontrar una persona que con una trayectoria, con mucho estudio, con mucha sabiduría, respecto de no solo de analizar cuál es la situación de los pueblos originarios, sino también de cómo trabajar en los poderes judiciales para contribuir en que realmente puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Así que, Silvina, bienvenida desde la Red Mujeres para la Justicia, que tenemos dentro de los objetivos estatutarios trabajar por los derechos humanos de todas las personas, en especial de los vulnerables. Bueno, te damos la bienvenida y te agradecemos especialmente que nos des parte de tu tiempo, ¿no? Que es tan valioso para todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Agradecer en primer lugar a la Red Mujeres para la Justicia por la invitación, especialmente a Karina por haber tenido la amabilidad de invitarme a participar en este encuentro con Almudena, que me resultó súper interesante tu presentación, y compartir con
todas algunas ideas al respecto. Tengo en mi trabajo algunos puntos en contacto con la presentación eh, de Almudena. Antes de empezar esta charla, conversábamos de que, bueno, de que ella, bueno, su trabajo era súper interdisciplinario y puedo decir otro tanto. Yo soy abogada, pero es imposible desarrollar estos temas si uno no se nutre de otros saberes, de otras disciplinas. Y en realidad creo que hay puntos en común porque tiene que ver, en definitiva, con respetar la identidad, ¿no? Y una identidad Mm, otra que yo no le daba este nombre de relacional, pero sí que me preocupa fundamentalmente en mis trabajos, porque a mí lo que me preocupa es la relación del Estado con los pueblos indígenas, esta relación que se ha construido muy trabajosamente y que sigue siendo, a pesar de que estamos tan avanzados en el siglo XXI, una relación profundamente traumática, árida, de mucha incomunicación. Y esto no es casual, sino que uno solo puede entender nuestras realidades actuales con el telón del fondo del racismo y la discriminación. Por eso cuando veía muchas de las fotos y de estas historias tan terribles de los zoológicos y de las muestras y las exhibiciones en París, que traían también, llevaban nuestros indígenas para ser exhibidos, resulta tan inconcebible, ¿no? Como también resulta inconcebible la historia del Museo de la Plata y de tantas cuestiones que hoy suceden en Argentina. Yo en general abordo el análisis y después voy a bajar tierra un poco a cuestiones, digamos, tal vez puntuales de cómo irrumpe el Poder Judicial en todo esto que tiene que ver, o la justicia con los pueblos indígenas, pero sí aprovechando que Almudena me dio el pie. em, yo tengo como tres premisas o tres puntos de partida. En primer lugar, el analizar el hecho de la diferencia. Yo estoy convencida, pero bueno, no es una cuestión personal, sino que hay mucha literatura al respecto, que la igualdad se nutre de la diferencia y que no puede entenderse la igualdad sin la diferencia. Y en realidad cuando estamos frente a los pueblos indígenas, cuando estamos frente a otras culturas, cuando estamos frente a otras maneras de entender el mundo, cuando estamos frente a otras tradiciones, a otras prácticas, a otras organizaciones, tenemos que hacernos cargo de esa diferencia y hacernos cargo de cómo el Estado puede incluir genuinamente esas diferencias. Porque ya hace muchas décadas que estamos acostumbrados a este, em, expresar de que los estados son igualitarios, que son inclusivos, y nada más lejos de la realidad. Aún hoy, 2026, vivimos frente o inmersos en sociedades profundamente desiguales y profundamente excluyentes. Entonces creo que, digamos, hay que realzar y privilegiar el hecho de la diferencia. En segundo lugar, como les decía, echarle un ojo o focalizar un poco en esta relación del Estado con los pueblos indígenas, buscar razones o explicaciones de por qué han transcurrido tantas décadas. Yo por lo general pongo un mojón, no soy historiadora, entonces, y uno podría irse mucho más atrás, como lo demostró Almudena en su presentación. Yo me enfoco siglo XIX, primera constitución histórica, en el caso de Argentina, 1853-1860, y cómo a partir, digamos, de ese mojón histórico, la relación nunca pudo establecerse de una manera diferente. El Estado, ustedes saben que el Estado moderno se construyó sobre el genocidio indígena. Y esto es un dato histórico muy fuerte para entender las estructuras del Estado y para entender también cómo opera a esta manera, digamos, de dispositivo de Foucault, cómo opera, digamos, el poder, la discriminación. Entonces, me parece que si no nos hacemos cargo de dónde surge este Estado moderno, es muy difícil poder abrir las puertas
a esta diversidad cultural. Entonces, hay que decir, digamos, y yo pienso, digamos, cuál es el estado, y yo me voy al final de la película, pero de todas formas quiero al menos discutir con ustedes algunos elementos que me parecen relevantes. Yo creo que el estado se debería, un estado que efectivamente, digamos, voy a utilizar también, digamos, adjetivos de Almudena, un estado patriarcal. Ya yo no hablo del patriarcado, no es mi tema de estudio, pero es un estado patriarcal, monocultural, colonial, homogeneizador. ¿Cómo ese estado puede transformarse? Porque de eso se trata hoy, cómo transformamos las estructuras del estado para que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos. Y en ese sentido creo que uno tiene que pensar en un principio de igualdad resignificado. Creo que más allá de hacer lugar a la diferencia, muchas veces en la justicia, y esto es una nota a pie, seguimos viendo en algunas decisiones judiciales invocar la igualdad ante la ley para desconocer derechos indígenas. Yo siempre cuando leo esto, más allá de que hay un sesgo ideológico, me digo, cuánta ignorancia, ¿no? Como invocar la igualdad ante la ley para desconocer derechos cuando es cargarse o ignorar o soslayar completamente la diferencia. Entonces creo que este principio de igualdad debería poder resignificarse y no solo poder hablar entre igualdad entre pueblos, sino poder pensar en igualdad entre pueblos. Y acá entra una dimensión colectiva que me parece que es imprescindible a la hora de construir estados diferentes. Porque la escuchaba a Almudena y hablaba de esta diferencia entre identidad relacional e individualidad. Y en mis trabajos yo siempre estoy como muy preocupada de decir, ojo, que a la par de los derechos individuales, que bienvenidos sean, existen los derechos colectivos. Y los derechos indígenas son derechos colectivos y derechos humanos. Y en ese sentido yo tengo que incorporar en la comprensión y en la concepción de estados diferentes una dimensión colectiva que me permita redefinir el principio de igualdad. De la misma forma, tengo que trabajar con el principio de libre determinación o autonomía. En general, todas las constituciones, y la Argentina obviamente no es la excepción, en América Latina tienen, digamos, un principio que respeta la autonomía personal, ¿no? Algo que ha sido tan importante en la relación del individuo con el Estado, la defensa de los planes de vida, la defensa de la autonomía personal y evitar esta injerencia injustificada del Estado. Y yo me pregunto, ¿por qué no incorporar la dimensión colectiva también en el principio de libre determinación, de autonomía, y hablar no solo de autonomía personal, sino de autonomía colectiva? Que sean los pueblos indígenas los que puedan definir sus propias formas de vida, sus propios modelos de desarrollo, por ejemplo. Porque algo, y esto lo voy a mencionar dentro de un ratito, pero anticipándome, es que ya en este momento, 2026, no solo tenemos que pensar en racismo y discriminación para los pueblos indígenas, sino que tenemos que pensar en los nuevos despojos territoriales a la luz de el extractivismo y de los intereses económicos que se traman alrededor de sus derechos, que hoy hace que sea cada vez más difícil, cada vez más casi imposible poder ejercer genuinamente estos que, bueno, son muchos, pero que hoy la disputa se trama fundamentalmente alrededor del territorio, ¿no? Y que son los conflictos territoriales los que están tensionando cada vez más esta relación traumática entre pueblos indígenas y Estado. Entonces, uno podría preguntarse, ¿existen los derechos indígenas? Y lo digo en algo que ya se supone que muchos de ustedes saben, yo veo algunas caras conocidas en el auditorio y que me perdonen que son a veces cosas obvias.
pero que para muchos no lo son, porque también hablábamos antes del inicio de esta actividad, en que hay un agujero negro en el campo jurídico y en la formación sobre los derechos indígenas. Entonces me parece que, a pesar de que la veo a Chabela, que sabe un montón del tema, o a Fer, que bueno, que son cosas que no voy a repetir, bueno, voy a repetir, pero que discúlpenme si les resulta demasiado obvio, pero claro que existen derechos positivizados en Argentina, que existen instrumentos jurídicos internacionales, Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas, Declaración Americana. Existe la Constitución, que a pesar, digamos, de que, y esto también hay que decirlo, en la actual gestión de gobierno, enfrentamos una regresión normativa importante, una regresión de derechos importante, pero todavía, digamos, sobrevive, ojalá por mucho tiempo y en una pronta reforma constitucional robustecido, el 75 inciso 17, que incluye derechos de los pueblos indígenas e incluye el derecho a la propiedad comunitaria indígena que tantos conflictos y dolores de cabeza traen principalmente a las comunidades indígenas que están reclamando hace ya tanto tiempo gozar de estos derechos. Y entonces el punto acá siempre es cómo deben interpretarse estos derechos, porque, insisto, desde la reforma del 94 nosotros tenemos estos derechos constitucionalmente incorporados, contemplados. Tenemos el instrumental jurídico internacional, el convenio 169, que aunque no forma parte del bloque de constitucionalidad, tiene una categoría supralegal. O sea que tenemos, digamos, derechos que siempre son perfectibles, pero que nos alcanzarían, digamos, para poder construir estados diferentes. Y sin embargo, digamos, esto no sucede. 94 les estoy hablando, reforma constitucional, convenio 169 que tiene estatus de convenio desde 2001, hace 25 años, cumplimos en julio 25 años de vigencia del convenio 169. ¿Y qué pasa que esto no se cumple? Bueno, digamos, obviamente que hay, digamos, como todo fenómeno tiene explicaciones multicausales. Yo podría decir, digamos, para ir al foco del campo jurídico, de que hay, por una parte, una insuficiencia doctrinaria, se incorporan derechos indígenas, pero ustedes saben que siempre tiene que estar complementado por otra literatura que hace doctrina y que puede, digamos, darle más carne, desarrollar estos derechos. Y en general, digamos, con excepciones desde ya, pero los constitucionalistas y los teóricos no le han prestado demasiada atención, porque siempre el tema de los derechos indígenas es marginal, porque, digamos, no ocupa el centro de las preocupaciones ni el centro de los debates jurídicos. Entonces, tenemos una doctrina insuficiente. Tenemos una legislación que también, digamos, es muy austera, muy pobre si uno lo compara con otras legislaciones y otras constituciones latinoamericanas. La Constitución argentina es casi que una lágrima, o sea, sirve, claro, porque es un paso adelante de una Constitución histórica que era profundamente deficiente y que ordenaba el trato pacífico en las fronteras y la conversión de los indios al catolicismo. Bueno, pegamos un saltito, pero esto es profundamente insuficiente. Y luego tenemos decisiones judiciales que la jurisprudencia siempre ayuda a clarificar o a oscurecer el panorama, dependiendo de cómo sean esas decisiones. Pero tenemos decisiones judiciales muy ambivalentes. En nuestro país y, digamos, entre que tenemos las justicias provinciales que son heterogéneas y luego tenemos una justicia, digamos, nacional donde la Corte Suprema no se, digamos, no resalta por tener, digamos, una jurisprudencia sólida, consistente, sino que también va y viene de acuerdo, digamos, a la conformación de las cortes. Entonces, bueno, tenemos, digamos, muchos problemas para poder bajar a tierra estos derechos. Y yo les decía, bueno, derechos para ser dulce, tenemos derechos, propiedad comunitaria indígena, derechos territoriales, derecho a la gestión de los bienes comunes naturales, les estoy nombrando tal vez la tríada maldita, como yo les llamo, propiedad comunitaria indígena, gestión de los bienes comunes naturales y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado,
que está incluido por primera vez en el convenio 169, un convenio, insisto, redundante, pero importante de recordar, hace 25 años en Argentina, que se vulnera recurrentemente. Pero también tenemos, digamos, el derecho a conservar sus propias instituciones, a administrar su propia justicia, derecho a la educación intercultural bilingüe, derecho a su lengua, derecho a su medicina ancestral, derecho a patentes. O sea, tenemos un abanico enorme de derechos. Pero por supuesto que cuando estos derechos no se cumplen, se judicializan. Por supuesto que también tenemos dificultades adicionales en todo este panorama. En primer lugar, algo que vuelvo, digamos, a insistir, el desconocimiento de la dimensión colectiva. Más allá que los derechos colectivos entraron, digamos, dentro del escenario jurídico con dificultad, pero que ya forman parte de lo que, digamos, existe y que se supone puede judicializarse, lo cierto es que siempre hay cosas que hacen ruido frente a los derechos colectivos. Y esta dimensión colectiva que es tan difícil de entender y de respetar, ¿no? Y por otra parte, hay muchos que rechazan la preexistencia de los pueblos indígenas. Algo que dice acertadamente nuestra Constitución es el reconocimiento de esta preexistencia. La preexistencia es que estaban antes que llegaran los conquistadores y que esto es una llave maestra que justifica la existencia, la vigencia de este otro conjunto de derechos específicos. Entonces, la preexistencia es muy relevante, pero siempre, digamos, y se escucha permanentemente en el debate público la resistencia a reconocer este estatus de antelación en el tiempo y también un estatus de pueblos que le da, digamos, una jerarquización distinta. No son solo colectivos, sino que son pueblos. Y como tales, y es algo que no tiene ningún otro colectivo en Argentina, salvo los pueblos indígenas, tienen el derecho a la consulta, tienen derecho a ser consultados sobre cualquier medida administrativa o legislativa que susceptiblemente pueda afectarles. Algo que también, digamos, se invoca mucho en sede judicial cuando se vulnera recurrentemente y que les resulta muchas veces a los funcionarios de justicia difícil de decodificar. Ahora bien, yo cuando Karina me invitó a dar esta charla y pensaba que podía llegar a ser de interés para discutir en este espacio, pensaba, ¿no? Dado que creo que mi rol o mi militancia es poder aprovechar estos espacios de debate para poder llegar a algunas personas y poder clarificar algunas cuestiones, es responder a la pregunta de cuál es el rol del Poder Judicial, dado que estamos, digamos, en este ámbito específico de esta red, para poder responder, digamos, a las reivindicaciones indígenas y a las demandas por derechos, a la lucha por derechos. Yo creo que acá hay una respuesta que se juega desde lo macro y desde lo micro. Yo creo que desde lo macro me parece que la respuesta judicial es un test de cuán democrático y republicano es el Estado. Porque los derechos existen en la legislación, como les comentaba al principio, pero el Estado, o digamos la pata que debería formular las políticas públicas, pongamos, digamos, el poder administrador, el poder ejecutivo, no formula las políticas públicas necesarias para poder garantizar estos derechos. Entonces, estos derechos se vulneran y cuando se vulneran, ¿cuál es la última puerta del Estado a la que golpear para que, digamos, ese derecho o esa vulneración sea remediada o que puedan garantizar el respeto de mi derecho? Son las puertas de la Administración de Justicia. Y si esas puertas se me cierran, yo ya no tengo a dónde más acudir. Entonces yo tengo una muestra de que este Estado no es democrático, no es republicano, no es, digamos, un Estado que haya superado aquel colonialismo del que hablábamos y esta mirada tan monocultural en donde el parámetro de corrección siempre va a ser la cultura occidental, ¿no? No existen
posibilidad. Y si no, digamos, a lo más, estas culturas son leídas como subordinadas a la cultura que se impone, que la mayoritaria, ¿no? Entonces, creo que si el Poder Judicial cierra sus puertas o no hace un esfuerzo para dar una respuesta satisfactoria, tenemos, digamos, un Estado con una debilidad democrática preocupante, ¿no? Y por otra parte, a mí me parece que en lo micro, yo creo que en la justicia se juega esta interpretación y esta decodificación que está ausente tanto en una legislación deficiente como en una doctrina o literatura que, digamos, no se ha ocupado de desentrañar algunos alcances o algunos contenidos de esta normativa. Yo creo que el Poder Judicial, la justicia, los funcionarios de justicia, los jueces, los fiscales, los defensores, nombro a todos los actores posibles, deberían hacer un esfuerzo para entender, por ejemplo, qué es propiedad comunitaria indígena. Algo que, digamos, otra vez se lee en frecuencia occidental. Y entonces visten con ropajes occidentales categorías que son otras categorías jurídicas. Entonces, es absurdo. Yo recuerdo, miren, en 2014, ustedes recordarán, discusión en Argentina, le cuento a Almudena, digamos, la unificación del Código Civil y Comercial, que para los abogados y abogadas es como la Biblia, más que la Constitución, digamos, una disputa enorme porque, por muchos temas, porque, digamos, estaban cruzados muchos temas, pero en lo que hace a los pueblos indígenas, en el proyecto había una regulación de un título completo, Tierra y Territorios, que empezaba diciendo: la propiedad comunitaria indígena es el derecho real sobre inmueble rural. Y uno dice, alguien escribió esto con las patas, no con las manos. O sea, digo, o sea, yo entiendo, digamos, que puede haber desconocimiento, pero siempre existe la posibilidad de estudiar, de ilustrarse. Y en realidad si hay algo que las comunidades indígenas nos dicen hasta el hartazgo, y es un denominador común de todos los pueblos indígenas, no importa que sean guaraní, mapuche, colla o diaguita, es que los pueblos indígenas no son dueños de la tierra, sino que forman parte de ella. Entonces, pretender definir a la propiedad comunitaria indígena como definimos a la propiedad privada es un error enorme, que después, digamos, al calor del litigio, se exigen, digamos, pruebas en función, digamos, de una categoría jurídica que no puede ser definida cómo se define la categoría occidental de propiedad. Y acá hay mucha literatura y mucho de dónde abrevar. Por eso digo que muchas veces hay indolencia, pocas ganas de estudiar o, en su caso, hay un sesgo ideológico, racista y discriminador que no me permite, digamos, respetar la dignidad de los pueblos indígenas. Hay un concepto muy robusto de propiedad comunal que lo está construyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2001. O sea, no lo dice, no lo digo yo, no lo dice Juan, Pedro, que nos podemos dedicar al tema de pueblos indígenas. Es la Corte Interamericana, revestida de autoridad, cuyas decisiones son fuente de derecho en Argentina, que tiene construido un concepto robusto de propiedad comunitaria indígena. Bueno, vayamos a estudiar esto, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otros temas como derechos de familia? Hay muchísimas formas de vincularse, relacionarse dentro de las comunidades indígenas que no son las mismas de nuestra forma de relacionarnos, otra vez, y siempre se juzga con el parámetro de la sociedad occidental. Entonces empiezan, digamos, bueno, los derechos de la infancia, acá se vulneran seguramente, o hay mucho de prejuicio, mucho de estereotipo, mucho de hostigamiento, mucho de estigmatización, y digamos, y son, digamos, los ámbitos judiciales los que deberían hacer un esfuerzo de desentrañar todo esto. Digamos, temas como pluralismo jurídico, que son, digamos, hablar de cuestiones totalmente ajenas o marcianas o que no se entienden, y que no es otra cosa que en las comunidades indígenas
pueden gestionar su conflictividad por medio de sus propias autoridades, con sus propias reglas, y esto tiene, digamos, mucho sentido. Porque la administración de justicia, antes que sea este elefante enorme que todos conocemos, es simplemente una herramienta para gestionar conflictividad y dar respuestas. Y entonces, y lo hacemos dentro de un marco valorativo, de un sistema valorativo. No sacamos, digamos, respuestas como conejos de la galera, sino que hay, digamos, un acuerdo acerca de lo que está bien y lo que está mal. Si nosotros nos bancamos, nos hacemos cargo de esta diferencia de las que les hablaba al principio, por supuesto que tenemos que hacernos cargo de que va a haber cuestiones que posiblemente nos resulten difíciles de entender. Hay cuestiones, es más, que les diría que son hasta inconmensurables si queremos comparar sociedad occidental con culturas indígenas, pero que tenemos que intentar de entender, digamos, por dónde transitan, digamos, estos derechos y cómo se ejerce este derecho propio, ¿no? Porque hay como dos tipos de derechos. Los derechos que los estados acordaron en instrumentos jurídicos internacionales, incluso el propio Estado en la Constitución, de reconocer a los pueblos indígenas, como les decía, propiedad comunitaria indígena, y luego el derecho propio, la justicia propia, que también, digamos, tiene el derecho a ejercerse en su ámbito, en su hábitat, en su territorio, y que de eso hablamos cuando mencionamos la libre determinación de los pueblos. Algo que se enuncia rapidito, pero que uno se olvida también rápidamente cuando lo tenemos que hacer valer en cuestiones prácticas. Yo creo también que no podemos fingir demencia. Hay, digamos, tensiones permanentes entre la justicia y la política. Me parece que el juez no decide en una caja de zapatos. El juez decide situado en su contexto político, social, cultural. A mí me parece que muchas veces en estos escenarios complejos y sobre todo en Argentina, en una gestión de gobierno que no quiero, digamos, politizar, pero que hay que decirlo, es profundamente refractario a los derechos de los pueblos indígenas, todo se vuelve, digamos, mucho más complejo. Yo recuerdo acá, digamos, en Esquel, hace verano del 25, me parece, que de repente se allanaban las comunidades indígenas porque se había decidido, sin ninguna prueba, porque los procesos siguen abiertos sin pruebas, de que eran los culpables de los incendios en la Patagonia. O sea, con una liviandad, y esto era una bajada de línea política. Eh, el jueves se va a discutir la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, este eufemismo para, digamos, no decirle la ley de extranjerización de la tierra, que esto también va a tener un impacto para las comunidades indígenas, porque entre otras cosas habilita desalojos express y esto va a tensar aún más la cuerda, una cuerda que ya está suficientemente tensa. Entonces, frente a esta bajada de línea del poder político, bueno, hay que pararse sobre los pies y decir, bueno, ¿cuál es la función, digamos, del Poder Judicial? Que no es otra que hacer respetar estos derechos que tienen fuerza normativa. Entonces, hay que abrir las puertas al pluralismo, hay que crear estados igualitarios, y lo que uno podría, digamos, exigirle a la Administración de Justicia es que conozca estos derechos, que los interprete adecuadamente y que si no sabe cómo hacerlos, hay mucha literatura afortunadamente hoy que puede darle una mano. Hay una cuestión que siempre repito y que me parece que estos espacios son privilegiados para seguir insistiendo en esto. Hay que despenalizar todo como regla y hay que desplazar los conflictos del ámbito del campo penal para, digamos, evitar criminalizar, ¿no? Hoy con el tema territorio, que bueno, me lo pongo mucho como ejemplo porque, insisto, es, digamos, el centro de las disputas.
hay decenas de juicios por usurpación en todo nuestro país. Entonces, las comunidades indígenas que están reivindicando su territorio, que se los reconocieron hace más de 30 años y que es el Estado el que está en mora y no les titula colectivamente, es el mismo Estado que los siente en el banquillo de los acusados, los criminaliza y los juzga por usurpadores. Entonces hay que tratar de no utilizar la herramienta penal. La herramienta penal es muy delicada y en todo caso el litigio que siga en otros ámbitos, pero no en el ámbito penal. Y luego también tomarse en serio la creación de jurisprudencia. La jurisprudencia yo estoy convencida que es un elemento central para la construcción de nuevos estados. Entonces, si nosotros podemos, yo hace años era más optimista en cuanto a que cuando iban surgiendo legislación que iba incluyendo derechos indígenas, yo creía, en primer lugar, que era una cuestión de capacitación, que cuando los funcionarios de justicia o funcionarios del Estado conocieran los derechos, listos, se iban a respetar y iban a poder ejercerse, ¿no? Y luego pensaba que uno iba a poder construir una jurisprudencia mucho más sólida, que pudiera, digamos, marcar una línea clara para la protección de estos derechos indígenas que fueron consagrados normativamente, que no son un invento ni son una abstracción. Y bueno, y algo que, digamos, se había acuñado, que lo acuñó un ex relator de Naciones Unidas mexicano, Rodolfo Stavenhagen, que es la expresión la brecha de implementación, que era esta distancia que existe entre los derechos positivizados y el efectivo goce, se iba a ir achicando. Bueno, con el paso del tiempo se va ensanchando. Y por supuesto que esto tiene muchas explicaciones que hoy, digamos, están, digamos, sobre todo creo que pueden ser entendidas por los intereses económicos, el modelo económico. El capitalismo no es una abstracción, es vulneración de derechos, es la matriz energética, la matriz productiva y el modelo de desarrollo. Esto es un combo tremendo que hace que en las actuales estructuras del Estado sea lógicamente incompatible el ejercicio de los derechos indígenas. O sea, hoy, ¿para qué me sirven los derechos indígenas? Para dar esta charla, por ejemplo. Que no digo que no sea valioso, pero ¿les cambia la vida a los pueblos indígenas? No, porque su goce efectivo es incompatible con el actual estado de cosas. Y el actual estado de cosas es la matriz estatal que hoy existe en Argentina. No solo en Argentina, pero mal de muchos consuelo de tontos, diría el refrán. O sea, hay que transformar el Estado. ¿Cuál es el horizonte desde mi perspectiva de un nuevo Estado? Yo quiero un Estado, y esto es como, bueno, habría que escribir una teoría política completa para esto. Me parece que deberíamos pensar en un Estado igualitario, inclusivo, intercultural y plurinacional, intergeneracional e interespecie. Me gustó cuando, en la presentación del Mudena cuando había esta dicotomía, ¿no?, de naturaleza y cultura. Y yo creo que a partir de la Constitución ecuatoriana, que le concede, digamos, a la naturaleza derechos y que lo posiciona como la naturaleza como sujeto de derechos, empieza, digamos, a quebrarse esta dicotomía tan artificial y entender que en el planeta somos todos seres vivos y que los pueblos indígenas tienen una relación particular con el resto de los seres vivos. No por casualidad la Constitución ecuatoriana incorpora en lengua quichua, Pachamama, esto, naturaleza y suma causa o buen vivir, ¿no? O sea, como haciéndole un guiño a los pueblos indígenas de que incorpora o hace el esfuerzo de incorporar su cosmovisión del mundo, su mirada del mundo. Ojalá, digamos, que no siempre hablemos de esta caracterización del Estado como una cuestión o muy lejana o casi utópica, y que podamos en algún momento, porque recuerden que los ciclos políticos se acaban, terminan y empiezan otros, podamos hablar de estados genuinamente igualitarios en donde los pueblos indígenas tengan el lugar que se merecen, que se respete su identidad cultural. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvina. La verdad que un placer. Pero bueno, antes de despedirnos, seguramente habrá alguna pregunta que quieran realizar tanto a Almudena como para con vos. Bueno, ya muchos te conocemos
y muchas de las situaciones que contás son realmente así y preocupantes y sabés que, bueno, que eh, más allá de que no todas las respuestas de los poderes judiciales son las que a veces los pueblos originarios esperan o la sociedad espera, hay personas que trabajamos y desde la red pensamos que llevar, digamos, el conocimiento en el caso en el que nos transmitís vos a todos y a todas, ayuda a construir una justicia más igualitaria, ¿no? Que es uno de los objetivos de la red. Así que bueno, un placer escucharte como siempre. Muchas gracias y bueno, le doy la palabra. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Lucía, que está en... Ahí Diana tiene una pregunta, pero la puedes hacer a Ya. viva voz, Diana, ¿no? En relación a la ley del jueves. Sí, comentaba que la ley que se pretende votar en el Senado claramente va a contramano total de este reconocimiento de derechos y mi pregunta es, ¿estaba pendiente un censo a las comunidades originarias, sus territorios, etcétera? ¿Qué pasó con ese censo? ¿Se concluyó? ¿Está incompleto? ¿Se detuvo? ¿Qué pasó con eso? Porque uno de los argumentos es que como no está el censo, entonces no se puede hacer el reconocimiento. No, no, no existe un censo, existe el censo de 2022 que incluye, digamos, preguntas específicas sobre derechos indígenas y que existe, digamos, un informe ya relativo a todos los pueblos indígenas que habitan hoy Argentina y cuestiones que tienen que ver más cruzados con derechos sociales, ¿no? Vivienda, salud, educación y eso, pero no existe ningún otro censo planificado y a partir, digamos, de la asunción de mi ¿No de ley en propiedad de 2023. tierra? ¿No de propiedad de la tierra? No, porque No, en realidad no, o sea, estaba vigente la ley 2660 de emergencia de la posesión y propiedad de la tierra, IFER es lo que está acotando, que es una ley de 2006 que exigía al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el relevamiento técnico jurídico catastral. Sí, Ese, esa ley. Sí. bueno, ese relevamiento, digamos, porque no es, ojo, no es solo responsabilidad, también hay que decirlo, del gobierno de Milei, que para mí, disculpen si no comparten esta perspectiva, pero bueno, lo digo, para mí es nefasto, sino que también venimos arrastrando incumplimientos históricos y de otros gobiernos muy cercanos. Esta ley era de 2006, era de emergencia, fue prorrogada, prorrogada, venía con un niño bajo el brazo, esto es, o con un pan bajo el brazo, es el refrán. Esto es, venía con presupuesto, se avanzó muy lentamente y la ley fue derogada en el 2024 por un decreto de necesidad y urgencia de mi ley. O sea que ahora la pregunta es qué se hace con los relevamientos técnicos ya concluidos, cuyo producto es una carpeta técnica, que hay muchas comunidades que lo tienen y Fer, si querés abrir el micrófono y decí nomás, porque Y eso iba si a no nos decir, porque vamos a se ve que quedar, Fernando está en nos tema vamos a quedar también. sin poder discutirlo acá. Pero bueno, hay pocas razones para ser optimistas con respecto a, digamos, el destino de estas carpetas técnicas, sumado a que ahora el INAI está anulando, abriendo, digamos, a revisión muchas de las carpetas técnicas entregadas, con lo cual, o sea, las comunidades indígenas hoy, para decirlo así en cordobés básico, que soy cordobesa, están colgados de una palmera, o sea, tienen una inseguridad jurídica enorme, porque ni siquiera las carpetas técnicas les asegura que no van a ser desalojados. Sí, Fer, No, perdón, yo perdón, le doy la me palabra. gustaba escuchar a ustedes, por eso. Pero solamente quería, acotaba en relación al comentario de Diana, que lo que fue el programa territorial, como vos definiste y describiste, derivado de una ley de emergencia territorial del año 2006, que fue esa ley derivando en faltas de prórroga y esas faltas de prórroga terminaron, la última prórroga de la ley fue un decreto presidencial y bueno, cuando se acabó el decreto presidencial, la ley de emergencia territorial quedó sin efecto y eso que ocurrió durante la actual gestión, no solo que no se reactivó la emergencia territorial, sino que actualmente desde el Ejecutivo Nacional, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dictó una disposición administrativa por la cual quedaron sujetas a revisión
por parte del organismo todos los programas de relevamiento territorial concluidos. Para ser muy breve y específico, cada carpeta del programa territorial concluido tenía una resolución administrativa por la cual el Estado Nacional reconocía eh, la, la- la propiedad y posesión comunitaria de las comunidades que había relevado. Esa resolución administrativa cayó, digamos, también actualmente en una debilidad absoluta porque una disposición administrativa establece que están sujetas a revisión y sujetas a revisión por parte de la... Administrativa. Claro, no, peor, de la contraparte, digamos, del titular Claro, registral. claro. Eso Claro, por la la ley que se está por discutir, al menos si se va a extranjerizar la tierra, espero que no ocurra, sinceramente espero que prime la racionalidad, pero no se puede extranjerizar algo que está sin previamente pasar por esta evaluación. Y siempre nos duele mucho más cuando la violación de derechos surge de gestiones que se supone que defienden y están acordes con esos derechos. Así que a mí me parece muy grave que no se haya avanzado con esto, cuando había todas las fichas a favor políticamente, digamos. Bueno, Sí, totalmente, porque en realidad el final de la película debería haber sido la titulación colectiva, o sea, el título, exactamente, no exactamente, y solamente una acorde con la carpeta. Constitución del 94 además, ¿no? Bueno, Y Y lo que va a antes, suceder es perdón, que van a comprar, perdón, tierras con indios, que ya ha sucedido. y Bien. ¿qué antes de sucedió en mutearme la de nuevo, Patagonia? Claro, quisiera agregar que para las comunidades indígenas extranjeros somos todos. Y no importa que sean de otros países los que extranjerizan, porque también hay terratenientes que no son de otros países. O sea, eso también considerarlo, tenerlo, digamos, entender que es mucho más complejo y más amplio para las comunidades indígenas. La extranjerización podría agravar todo, pero la sacralidad de la propiedad privada ya lo ha agravado y con por esta disposición supuesto, claro. administrativa, como muestra, bastaba un botón. Gracias. Individual además, individual y en el lenguaje del amo, como decía Silvina y como decía también Almudena, ¿no? Puede hablar el subalterno y no. Cuando dice propiedad de una comunidad originaria, el juez no escucha propiedad en el sentido de la Comunitaria, comunidad claro, originaria, escucha otra cosa. ¿Cuál es el documento que tiene? Benetton tiene un documento, la comunidad mapuche no. exactamente. Ese es el contexto. Bueno, terminamos un poco bajón, pero está bueno, digamos, No, pero muy plantearse interesante, súper, súper Eh, interesante. no, Yo le quería preguntar a Almudena por ahí, la verdad que son temas, para mí por lo menos son todos temas muy novedosos. Algo de lo que me no, llamaba la atención de todas las fotos, de los cuadros, ¿no? De los reyes y todo, que es algo que siempre me llama mucho la atención, es la incomodidad de la ropa, ¿no? Es esa cosa de los cuellos y por lo que veo en esto de que hombres y mujeres empezaron desde el mismo lugar. Sin embargo, las mujeres después se ve, ¿no? O sea, en algún momento a veces que los hombres de esa época, me refiero, se liberan de esa ropa con cuellos y ceñida y que no, me parece a mí, les cortaba mucho la movilidad, su movilidad, ¿no? O sea, para moverse. Pero los dos arrancaron igual, hombres y mujeres, o sea, en la infancia. Sin embargo, después la mujer sigue vistiéndose con esa ropa, ¿no? O la siguen vistiendo. No sé, a mí es un tema que siempre me interesa, eso de la ropa de las mujeres, ¿no? Cuanto más incómoda vamos con la vida, ¿no? Con tacos y no sé qué. Después mis amigas me dicen, yo uso tacos porque quiero. Sí, puede ser, ¿no? Todo puede ser. Pero me llamó la Mm. atención eso, que los dos empezaron vestidos de la misma manera, ¿no? No empezaron, sino, a ver, yo cuando leía, no sé si os he dicho esto antes, que cuando vi esto, que se vestían de mujer, empecé a buscar información. Y, y de hecho no lo encontraba en España, ¿eh? Me tuve que ir a una biblioteca en Harvard, en la universidad, que tienen de todo para buscarlo, porque en España no encontraba tratados sobre esto. Y siempre veía que decían que la vestimenta en la infancia no está generalizada, que visten todos igual. Entonces, o sea, es esto de no ver, de no tener visión de género, porque claro que está generalizada, o sea, es una vestimenta de mujer. Entonces, no es que aparecieran iguales, es que se les viste de mujer.
O sea, cuando la mujer es como, yo qué sé, cuando aparece cuando se activa y se reactiva el culto a la Virgen María, que es la mujer, el ideal de mujer sin deseo y para la cual el hijo es Dios, ¿no? La maternidad. Y no tienen deseos ni siquiera sexual. Eso aparece cuando empiezan los primeros burgos en el siglo cuarto sexto, en época medieval, y las mujeres empiezan a ser artesanas. Empieza una posibilidad de individualización. Y le meten el ideal de mujer que no tiene deseo, ¿sabes? Bueno, pues esto es como en el Renacimiento pasa esto, no es que arrancan de lo mismo, es que es parte de todo un dispositivo. Es como el siglo XIX, sufragistas. Y entonces hay el Papa, vamos, hacen estas encíclicas o lo que sea, que hablan de la infabilidad del Papa y de la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Entonces, hay todos una serie de estrategias que cuando las mujeres quieren o pueden empezar a tener una presencia social, las van a acabar con ellas, ¿no? Con esta posibilidad. Y esto tiene que ver con los trajes. Eh, o sea, los zapatos de tacón eh, son mecanismos, mira, las mujeres tenemos más arco del pie que los hombres, ¿no? Para el bipedismo fue fundamental tener arcos de los pies. Nuestros precedentes evolutivos, ¿no? Chimpancés, gorilas, etcétera, tienen pies completamente planos, porque ellos se apoyan sobre las manos para andar, ¿no? Van apoyando. Pero nosotros cuando nos pusimos de pie, el Australopithecus, para sostenernos y andar grácilmente, necesitamos arcos de los pies porque eso te da más flexibilidad. Y las mujeres tenemos más arco del pie que los hombres porque nos embarazamos. O sea, nuestro centro de gravedad corporal varía con el embarazo. Entonces, nosotras tenemos que tener más flexibilidad y tenemos más arco de los pies. Entonces, con los tacones lo que empieza es a destacarse un rasgo que es femenino y que impide la movilidad de las mujeres. Es como, igual que los labios pintados de rojo, ¿no? Que eso es como un remedio de la vulva. O sea, que es que eso está estudiado. ¿Cuál es el tipo? O sea, cuál es el modo por el que se construye la belleza de la mujer. Y siempre hay un atractivo que es erótico, de ponerte en posición de deseo de los hombres, ¿sabes? De posición de objeto. Y en el caso de los zapatos, reducir la movilidad. Tú sabes que mi teoría sobre cómo se fue construyendo cómo se frenó la individualización de las mujeres es frenando la movilidad hasta que aparece la escritura. Porque cuando tú no tienes mapas, el mundo tiene las dimensiones de lo que puede recorrer. Así que cuanto menos recorres, menos decisiones tienes que tomar, menos asertividad desarrollas. Entonces siempre se ha frenado la movilidad. Tú fíjate los zapatitos de la élite china, que les rompían los pies para no caminar. O sea, la limitación de la movilidad es una de las claves del régimen patriarcal. Y los tacones tienen que ver con eso, ¿sabes? Porque tú no puedes ponerte a correr con un tacón. Y sin embargo, como tenemos, que esta es la cuestión, hay como una colonización de la subjetividad. Nosotras nos miramos porque vivimos en un régimen de verdad que es patriarcal y aprendemos a mirarnos a través de los ojos patriarcales. Entonces nosotras nos vemos más guapas con tacones, pero eso es porque estamos incorporamos la mirada patriarcal y la hacemos propia. Es nuestra mirada. Entonces, claro, que te dicen, yo me veo mucho más guapa con tacones, pero eso es una asunción de un atractivo patriarcal de las mujeres, ¿sabes? Porque nos limita la movilidad. O sea, el patriarcado ha permeado tanto, tanto toda la sociedad que cuando vas mirando cualquier cosita, todo está permeado de lógica patriarcal. Y con respecto a lo de los indígenas que ha contado Silvina, yo estoy, o sea, vamos, no sé si lo he dicho suficientemente claro, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo en que si se respetara la diferencia, si se les dejara la diferencia, eso es la condición para la igualdad. O sea, la condición para la igualdad es justamente aceptar la diferencia radical con el otro. Y eso es lo que no te pone en términos que no son comparativos, ni menos ni más. Eso te pone en condiciones de igualdad, pero no hay ningún interés en nuestra sociedad por aceptar la igualdad, aceptar la diferencia, no lo hay. O sea, yo creo que vuestro pesimismo lo comparto en Está general y justificado. Virginia quería hacer un comentario por lo que veo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A Nudena le quería preguntar un poco, retomando también lo que Silvina dijo, bueno, estamos acá y repensamos cuál sería
la función del Poder Judicial, desde su ciencia, desde su mirada, cuál cree ella que podría ser la función del Poder Judicial para revalorizar esta identidad relacional, para construirla y revalorizarla desde nuestro espacio, es decir, qué considera que podría aportarse. Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien Silvina, ¿eh? Lo que podría hacer es como reconocer lo comunitario, pero es que lo comunitario es lo relacional. O sea, yo creo que habría que, mira, la realidad se construye a través de los parámetros de tiempo y espacio, ¿no? Y depende de cómo organizas el tiempo y el espacio, construyes una realidad u otra. Y también dependiendo de qué elementos, qué referencias de tiempo y espacio utilices. Pero bueno. Entonces, yo digo, para cambiar este orden social habría que transformar la construcción de espacios y el contenido que le damos al tiempo, ¿no? O sea, no hay espacios comunitarios, pero eso yo no sé si lo puedo hacer. Yo creo que el espacio no es cuestión del Poder Judicial, ¿sabes? Eso no sé, pero yo creo que habría que transformar, porque si tú transformas, tú das posibilidad de que haya espacios comunitarios. En Madrid cada vez hay menos espacios comunitarios, son plazas de cemento, no hay árboles, la gente no se puede reunir. Entonces, eso impide que se construya lo relacional. Y esto impide que se construya esa subjetividad. O sea, es una cosa de la estructura identitaria muy profunda. O sea, tú tienes que permitir que la gente se relacione para que vaya calando una conciencia de la necesidad de la reunión, de lo colectivo. Y igual hay que dejar tiempos, y esto, claro, es que yo creo que no depende del poder colectivo. Hay que bajar los tiempos, hay una exigencia de hiperproductividad total, ¿no? El capitalismo es cada vez más acelerado, más acelerado. Eso te impide pensar cada vez más. O sea, yo te digo, me he ido de la universidad y me he ido porque yo digo, yo quiero pensar. Y en la universidad hay una exigencia de producción, que la gente está produciendo datos, 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 y no, el pensamiento tiene un tempo. Tiene un tempo, para mí tienes que leer, y eso tiene que producir un efecto en tu cabeza. Esos tiempos ya no los hay, no te los están dejando. Entonces, yo creo que hay que permitir, pero en España se ha intentado desde el gobierno de izquierdas, ¿no? Se ha intentado bajar la jornada laboral para que haya más tiempo, y yo digo, para que haya más tiempo para la relación. O sea, no considerar que si te quedas a tomar un café, estás perdiendo el tiempo, ¿sabes? Que estás siendo vaga, porque eso está muy mal visto por la sociedad productivista, sino que estás construyendo otra sociedad diferente. Pero en España se intentó vamos, todos los empresarios y tal no han podido aceptar eso, no se ha podido negociar. Y aquí en mi ley, fíjate tú, con la reforma laboral que hizo, todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo no sé cómo se puede, o sea, yo creo que Silvina lo ha explicado muy bien, de cómo hay que reconocer que estos indígenas, ¿no? Los pueblos originarios tienen otras categorías que pasan por lo relacional y por lo comunitario. Y eso no solamente es para los pueblos originarios, es que si eso se legislara reconociendo eso, la importancia de lo comunitario, se estaría transformando el régimen de verdad, porque eso operaría a nivel o sea, funcionaría y daría resultados a nivel de transformar la lógica esta de competitividad, de rivalidad, ¿sabes? Y no solamente favorecería a las mujeres, sino a la sociedad en el sentido de cambiar esta. Es que estamos en una deriva completamente autodestructiva, autófaga, ¿no? O sea, nos estamos devorando a nosotros mismos con estas derivas hiperproductivistas que tenemos. Pero claro, yo no sé el Poder Judicial exactamente qué es lo que puede hacer, o sea, salvo tener visión de género y contemplar la importancia de lo comunitario, de lo relacional en todo orden. O sea, y te digo, no solamente con los indígenas, con los originarios, con pueblos originarios, sino de todo orden. O sea, yo defiendo que hay que cambiar tiempo y espacio, la lógica con la que nos relacionamos con tiempo y espacio. Y eso cambia la realidad. O sea, es que la realidad se construye así, se construye a través de tiempo y espacio. Pero no te puedo contestar más, ¿sabes? Eh, no puedo contestar mejor a eso. Muchas gracias, muchas gracias. Es mucho todo, toda esta respuesta para seguir pensando. Bueno, muchísimas gracias, Almudena, muchísimas gracias, Silvina. La verdad que ha sido un placer. Nos quedaríamos acá hasta cualquier hora haciendo preguntas y
enriqueciéndonos con tanto conocimiento. Gracias, Diana, también por sumarte siempre. Y bueno, y a todas las que participaron y que a todas y a todos, algunos y algunas chubutenses que vi ahí en el público, pero bueno, había de todo el país. Así que gracias y vamos a dar por cerrado un aplauso para quienes nos capacitamos y para quienes nos capacitan y invitamos a seguir participando en estos encuentros tan ricos de la red y, y que bueno, que si bien terminamos medio bajón, hacemos también un poco de catarsis y seguimos para adelante. Les mando un abrazo y bueno, muchísimas gracias. No sé si Agustina querés decir algo. Para nada, súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias a Las dos ustedes. Gracias a expositoras. vosotras. Sí, gracias, un placer. Adiós. Bueno, Chao, chao. Chao.